Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, buenos días a todos quienes nos están sintonizando, depende de la hora que lo quieran ver, pero el día de hoy tenemos un tópico muy especial para todas y todos ustedes, que es el tópico de cirugía de costillas. Vamos a hablar un poco de seguridad y lo más importante es el abordaje que se le da a cirugía de costillas de una forma transgeneracional. El día de hoy tenemos de invitado a un gran maestro mío, un cirujano plástico que considero también un gran amigo mío, el doctor Luis Miguel Cornejo. ¿Cómo está, Doc? Gracias por venir. Muchas gracias, Adán, gracias por la invitación. Bueno, pues como ya me presentó el doctor Adán, soy el doctor Luis Miguel Cornejo, soy cirujano plástico certificado. Ya tenemos un poquito más de 10 años ya viendo pacientes, trabajando todo el contorno corporal y bueno, pues esta evolución que nos ha tocado ha sido muy importante, como lo mencionabas. Yo creo que esta es una de las preguntas que para todos los colegas o amigos pueden decirlo. O sea, antes que, digamos que al principio, la cirugía de contorno corporal ha avanzado, yo creo que de los 10 años ahorita ha sido exponencialmente muy grande. Y yo me acuerdo que antes de lo que leíamos de todo esto, pues es decir, antes hacías una liposucción convencional, se acabó. Ahora, 5 o 6 años, le metes un poco de tecnología de radiofrecuencia, le metes ya ultrasónica, ondas, prácticamente de todo, pero ahora se le agrega lo de la cirugía de costillas. ¿Cómo lo has visto? O sea, ¿tú qué nos puedes decir? Que tú que lo has visto todo, yo la verdad es que me considero súper nuevo y ya todo eso es como para mí decir bien, pero ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo? Sí, mira, cuando empezó este tema de la liposucción, pues efectivamente se usaban pocas tecnologías, muy poca gente la tenía disponible. Entonces empezamos con liposucción tradicional, con equipos de aspiración hasta cierto punto rudimentarios. Se fueron perfeccionando estos y empezó a haber la tecnología del microaire o algunas tecnologías de vibración, que eso nos ayudaron mucho a tener menos esfuerzo, a sacar más grasa, menos inflamación. Después viene un poquito el ultrasonido, que va muy de la mano, que es muy útil, sobre todo en pacientes secundarios. Y bueno, ya se han venido también nuevas tecnologías, ¿no? Como la radiofrecuencia, el plasma helio. Y bueno, actualmente, como comentabas, un adyuvante muy, muy importante que nos ayuda muchísimo a mejorar el contorno corporal, pues la cirugía de costillas, que hay que recordar que esto no es un tema nuevo, sí. Es un tema que ya tiene sus años. Sin embargo, actualmente en los últimos, ¿qué te gusta? 2, 3 años se ha popularizado muchísimo. Sí. Sin embargo, que hay que recordar que esto también no es para todos, ¿eh? No es para todos los pacientes, hay que saber seleccionar de una manera muy adecuada al paciente, pues obviamente para que tenga los mejores resultados. Yo creo que esta es una pregunta que, no sé, ¿en algún momento tú pensaste o dijiste, la cirugía de costillas la hará un cirujano plástico? Porque yo me acuerdo que podías entrar a una instrumentación de columna y le quitabas la costilla y le hacías el abordaje al cirujano de tórax o al cirujano de columna, que son los que ellos abordaban eso. Si bien es cierto, el doctor Juan Pedro Verdugo, el creador de la técnica en México, pues él decía, ¿no? Yo me metía con los cirujanos de tórax y veía que me dejaban el abordaje y de ahí se me hizo fácil. Después le quité las costillas y esto lo el doctor Juan Pedro, pues él quita 10, 11, le quita la 11 y 12 y fractura la 10 y pues de una otra forma, pues que se enseña, pues no es tan segura. Lo que hizo Raúl Manzaneda, que pues el doctor también se adiestró con él, quien creó esta técnica, que yo creo que es muy segura, pero en algún momento pensaste o dijiste, ¿eso será posible actualmente? ¿O? Mira, realmente yo creo que cuando empiezas en este tema del contorno corporal, digo, al final del día empezamos hace un poquito más de 10 años, pues no piensas en esto, ¿no? O sea, piensas en la liposucción, en cosas como mejorar la cintura, las formas de lipoinyección, pero en realidad no se pensaba realmente en esta cirugía de costillas. A mí me parece que ha sido algo revolucionario y sobre todo esta técnica que la verdad, como lo mencionas, es una técnica que es bastante segura. Evidentemente hay que estar bien entrenado, hay que usar tecnologías, pero no, yo creo que no se conceptualizaba como la tenemos actualmente, ¿no? Y menos con estos pasos que están muy simplificados, muy sistematizados, obviamente para tener el mejor resultado en el contorno. Sí, yo creo que lo que hizo el doctor Raúl Manzaneda fue hacer algo complejo que era, no, yo me acuerdo que cuando fui con el doctor Juan Pedro a ver costillas y empecé a hacerla, dije, esto está cabrón, o sea, está difícil. Y después me acuerdo que estuve con el doctor Raúl Manzaneda y me decía, vamos a hacer algo complejo, algo tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Y tan es cierto que hasta luego el personal que es médico, que es el cirujano no plástico, anda haciendo estas técnicas de una forma rudimentaria, ahí
evidentemente pues ya pueden haber algunas complicaciones. Pero yo creo que el adiestrarnos, el tener esto yo lo veo así como lo enseñaron, ¿no? Cuando le quieres dar un poco más a esa paciente que sabes que con la lipo no la vas a hacer. Sí, claro, evidentemente esto no es para todas. Sí. Ya, o sea, hay Eso indicaciones. Es súper importante, no es para todos. No es para todos, exacto. Hay indicaciones muy precisas y hay pacientes que por su estructura anatómica no es susceptible. O sea, incluso parte importante del protocolo es pedir una tomografía. O sea, necesitas ver la anatomía de la paciente. Con reconstrucción del hueso. Exactamente, necesitas ver si tiene o no, porque nos ha tocado muchas pacientes que tienen costillas supernumerarias, costillas atróficas. Entonces, tú con esto te puedes dar un panorama muy general para saber qué tanto va a mejorar esa cintura en la paciente, ¿no? Hay pacientes que ni costillas tienen, ¿no? Traen agenesia de las... Exacto, de las últimas costillas. Ahora, también lo que platicábamos hace un rato, el tema de la cresta, esa distancia entre la cresta y las últimas costillas es algo muy importante que nos puede ayudar a mejorar ese contorno corporal. Desgraciadamente se ha satanizado un poquito en ciertas redes sociales me parece, gente que no conoce el procedimiento, pero en realidad es un procedimiento que los resultados, híjole, sin costillas no los puedes obtener. Esa es yo creo que una parte importante, decir que hay varios compañeros que también están dentro del gremio médico y el hecho de que no puedas o no hagas esa cirugía no significa que dejes a todos con una experiencia de que es mala o que no es mala en el aspecto si no la sabes hacer o si hablas de algo que no, o si te contaron híjole, porque lo que más se dice, la cirugía de costillas duele y duele muchísimo. A ver, si haces una rinoplastía, tú la puedes fracturar con un osteotomo y martillo. Sí, claro. Puedes fracturar el hueso de la nariz con un piezotomo y es lo mismo. El dolor se controla de una otra forma, pero lo que satanizan, hemos visto que fracturan una tabla y dicen, así se fractura la costilla y se ve una espícula y dices, no, eso... No, me parece que es gente que no conoce realmente la técnica y que no la ha visto. O sea, hay que conocer la técnica, hay que estudiarla, hay que verla, pero en realidad es una técnica y es mínimamente invasiva. O sea, si tú la sabes aplicar, es una técnica muy segura. Segura. Obviamente tiene una curva de aprendizaje, o sea, te voy a ser bien honesto, obviamente las primeras costillas no las fracturas tan rápido como las últimas, o sea, ahí estás batallando, pero realmente tu curva es muy rápida y sobre todo, digo, nosotros como cirujanos plásticos tenemos un conocimiento profundo de la anatomía, entonces si tú conoces tu anatomía, eso te da mucha seguridad para poder hacer el procedimiento. Y además yo creo que una parte importante que todas las pacientes dicen, Doc, ¿y si me complico? Bueno, por eso nosotros nos capacitamos dentro de un rubro, que hay complicaciones en todo. He tenido pacientes, bueno, lo que nos dicen, ¿no? Una paciente mayor a 40 años, la osificación ósea no es la misma, no se la puedes ofrecer a alguien de más de 40 años que su carácter de la osificación o la forma del hueso no va a ser tan buena. Entonces, ahí entra un parámetro importante. Tienes que decir pacientes jóvenes que le hagas una lipo, tranquilas, que quieren una cintura más. Claro, no es dejar una cintura así como de hormiga tampoco, ¿verdad? Yo creo que algo natural, algo elegante es lo indicado, ¿no? No maximizar tanto, ¿no? Sí, la intención... desde nuestro aspecto, ¿no? Sí, la verdad es que, híjole, vemos también, está plagado las redes sociales de resultados falsos también. Falsos, o sea, que son muy exagerados y también no conceptualizar la cirugía de costillas con estos resultados falsos. O sea, la verdad es que bien aplicado te da unos resultados espectaculares, ¿eh? Algo que no puedes lograr simplemente con la liposucción o bueno, también se puede hacer en combinación con una abdominoplastía. He visto algunas imágenes de que literal la cintura de ancho de un teléfono celular, o sea, eso me parecen resultados que no son reales. Y efectivamente, o sea, no vas a operar a una paciente de 60 años, 65 años, de una cirugía de costillas. ¿Por qué? Porque las posibilidades de complicaciones evidentemente van a ser mayores que una paciente sana, que tiene una buena calidad de hueso. Eso lo tienes que valorar y eso no solamente te lo da la experiencia, sino la misma técnica te lo tiene que dar. Y además yo creo que se generó una técnica de ser segura a algo extremadamente seguro para todos, porque una cosa es seguridad para nosotros operar,
otra cosa, seguridad para el paciente, porque el paciente va a hablar de la técnica. Y otra cosa que yo creo que es súper importante, es una técnica que ha sido tan popularizada y académicamente. Yo al doctor Manzanera lo conozco y, o sea, es de verdad burdamente la cantidad de inversión económica que tiene para la investigación de fractura de costillas. No es solo decir, no, se me ocurrió esto, no. La verdad es que yo lo hago con él y hago también investigación y él lo tiene tan estudiado. Tiene un laboratorio de puerquitos haciendo pesos de costillas, cómo se van haciendo esto y el otro, modelo animal, modelo. Entonces, esa es una inversión que cualquiera, que por eso se ha popularizado y por eso es tan seguro. Sí, definitivamente. O sea, platicando con él, no es algo que se inventó, no es algo que se me ocurrió, lo voy a hacer en un paciente. No, esto lleva un conocimiento anatómico, lleva modelos animales, lleva modelos cadavéricos y después de un proceso largo, que no fue corto y no fue 1 o 2 pacientes, aplicarlo en el primer paciente. O sea, tuvieron que pasar mucho tiempo, muchos equipos, o sea, porque actualmente se hace con el piezotomo, ¿no? Pero antes de decidir hacerlo con el piezotomo, hubo alguna investigación para hacerlo con otro tipo de equipos, pero es muy largo. O sea, esto no es algo express, no es algo que se hizo al vapor, es algo que está bien estudiado y sobre todo que le da seguridad al paciente. Y es algo que lleva estudiado mucho tiempo y se ha popularizado muy rápido porque es un resultado muy rápido, ¿estás de acuerdo? Evidentemente hay que dejar una faja que va a comprimir y vas a estarla apretando cada cierto tiempo para que mejore una cintura y de una u otra forma tiene una mejor característica, pero lo importante ahí es que ofrecerle esa seguridad. Además, un cirujano plástico que sepa de la técnica no te va a parar en cualquier lado. Exacto. Sí, eso. Y eso, he tenido pacientes que me dicen, no, es que me dijeron que me iban a hacer la fractura ahí en consultorio. Entonces, no. Duden, la gente que les proponga eso hay que dudar. Sí, no creo que sea tan indispensable ese rubro. Entonces yo creo que es una de las vertientes ahí que tenemos que como que ir estando en cada uno de los pacientes y decirles, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo creo que lo más importante es la seguridad. Y una parte súper importante de brindarle esta seguridad al paciente es el lugar adecuado, ¿no? No es lo mismo operarlo en un consultorio, que eso me parece que no debería de hacerse nunca. Aunque es una cirugía chiquita y eso, pero nunca, el diablo se aparece en todos lados. Nunca. O sea, tienes que tener esa seguridad de que tienes todo el equipo, porque bien lo comentabas. O sea, si bien es una técnica que no está exenta de complicaciones, necesitas hacerlo en un lugar en donde tengas todos los medios y todos los recursos para resolver alguna complicación. Que si bien las complicaciones son, híjole, es un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, ¿no? Sí, me han dicho muchas de, oiga, doc, ¿y se poncha el pulmón? Bueno, estamos capacitados en eso. No todas las ponchaduras de pulmón se tratan con... Exacto. Y bueno, la misma técnica te lo dice, que tienes que corroborarlo. O sea, una parte fundamental es, tú fracturas esta costilla, obviamente es una fractura muy controlada, muy controlada. Alguna vez vimos algún video de que lo que platicabas, no, es un movimiento muy suave. Si tú necesitas ejercer una presión excesiva, está mal hecha la técnica. Y además bajo visión directa, porque utilizas un ultrasonido, estás viendo qué fractura, se oye el clac. Hay un estudio que habla de solo el 20-30% puede haber ausencia del clac cuando la fracturas. Pero no es una fractura pero que queda completamente fracturado, como si fracturas un hueso grande. Además es un hueso que de una u otra forma lo dejas estable, ¿no? Lo dejas de una u otra forma flotando. Tengo pacientes que dicen, oiga, doc, ¿y si me fracturó? Es que no me duele. Pues es que no te tiene que doler, cabrón. O sea, no es como que entras en ese rubro, ¿no? Sí, al final del día la técnica te menciona que tienes que dejar la cortical posterior. Entonces eso es la estabilidad que necesitas. O sea, tú le tienes que dejar esa efectivamente para no generar espículas y disminuir tu riesgo de complicaciones, principalmente en neumotórax, que yo creo que es lo que más nos preocupa a todos, ¿no? A todos. Yo creo que esa es la parte importante, la ventilación del paciente. ¿Por qué no hacerlo en un consultorio, no hacerlo en algo? Yo, en lo personal, creo que, la seguridad del paciente. Si tú le dices, sí, te lo hago aquí, híjole, pues, obviamente, pues ya el paciente va a decir, oye, pues... Y la otra es que tienes que tener seguridad en la ventilación respiratoria, signos vitales, el anestesiólogo bien capacitado, que cualquier cosa la volteas y al final de cuentas puede pasar, que no es, el porcentaje es de 0.1 a 0.3 en manos experimentadas. Entonces... El problema es que yo creo que minimizamos el procedimiento. O sea, si tú lo minimizas,
la posibilidad de complicaciones son mayores. No, o sea, es una cirugía que si sigues los pasos es una cirugía que te va a dar mucho éxito, pero si tú te brincas este checklist desde el lugar adecuado, el paciente adecuado, los insumos adecuados, pues obviamente si no tomas en cuenta esto vas a tener complicaciones, ¿no? Y además es una cirugía que no se hace con uno, o sea, la tiene que tener tú en lo personal, la enfermera del doctor Cornejo, mi respeto, o sea, ella ya se podría aventarse cualquier cosa, se la sabe de todas a todas nuestras enfermeras que vamos ahí entre una y otra, pues tenemos que decirle a todo el equipo, pero todo el equipo debe saber cómo posicionar al paciente, Exacto. qué punta se va a utilizar para el piezotomo, en qué grado necesitas el ultrasonido, y pues es un equipo grande, porque a fin de cuentas esto es una cirugía que muchas veces se hace cirugía combinada, la haces con una lipo, la haces con un abdomino, bien rara se hace cirugía sola, porque súper rara la paciente, Sí, ¿no? o sea, las pacientes que solamente te van a pedir costillas, solamente son pacientes que ya les hicieron abdóminos, que ya les hicieron lipos o que ya les hicieron algunos otros tratamientos y no tienen un resultado ideal. Pero en mi población, que es lo que yo te puedo hablar de mi experiencia, no es común. Lo más común es que lo hagamos en conjunto con liposucciones y con abdominoplastías. Y la verdad es que creo que por eso es que siempre debe ser en quirófano. Y la verdad es que si tú lo comparas con el procedimiento de quitar una costilla y hacer la fractura de costillas, es un tiempo abismal. Y bueno, el tiempo en quirófano, una paciente de esto, pues está en paños menores, hay muchos riesgos, entonces sí hay que, también entra el margen de seguridad, cirugía corta y Claro. hacer ese rubro, ¿no? Sí, imagínate hacer una paciente que le haces lipo, que le haces abdomino, que le haces algo en el Mamas. busto y todavía quitarle costillas donde digo, 1 o 2 habrá horas. gente que se tarda media hora, ¿no? Pero yo creo que Por lado. Sí, pero hay mucha gente que se tarda mucho más, entonces ya sabemos los tiempos que son de seguridad, entonces tú le vas añadiendo riesgos y evidentemente la cirugía de fractura de costillas, porque se habla luxación, esto a mí es un término que no me parece muy correcto. Remodelación, ¿no? Es una remodelación, es una fractura costal, pues es una técnica que en buenas manos, en manos experimentadas, la verdad es que la terminas haciendo en 20, 30 minutos, Seguro. los dos lados. Los dos lados, seguro. Y fracturando 3 costillas por lado, ¿eh? Y hay técnicas de otros escritos y dentro del chat de cirugía de costillas internacional que están haciendo ya más de 6 o 7 y para luxar anterior, posterior. Entonces, son como cosas que se van avanzando cada día y la verdad es que entre seguridad y entre hablar y esto creo que es como fundamental. Bueno, otra pregunta que yo creo que es importante es el nicho de pacientes que llegan a mi consulta en lo personal son pacientes jóvenes que vienen con esas dudas, que vienen con esas inquietudes, porque el paciente de nuestro rubro, el paciente queretano tradicional, pues eso está totalmente satanizado, algunos ni lo conocen y dicen, que está hablando mentiras, eso ni se puede, pero tú cómo lo ves con tus pacientes. Mira, la población, al menos mi población de pacientes, normalmente no buscan resultados exagerados. Esa es la realidad. O sea, no sé en otros lados, obviamente en otros lados de la República sí piden resultados más exagerados. Aquí no. Es muy frecuente que las pacientes tienen miedo, tienen mala información o simplemente creen que el asociar la cirugía de costillas con alguna otra te va a dar resultados exagerados y es totalmente falso. Tengo pacientes incluso que se los ofreces y no, doctor. O incluso cosas más sencillas. Sí. O sea, te voy a inyectar grasa en los glúteos, ¿no? Hacer una lipotransferencia. Eso sí, mucho, doc. No, pero no. A mí en lo personal hay muchas que me dicen, híjole, no, es que yo no quiero más. A ver, no te imagines resultados exagerados. No, lo que buscamos son resultados elegantes, son resultados que se vean bien, son resultados que vayan con la complexión de la paciente. No es algo que de repente unas mini cinturas y unas caderas gigantescas, no. Lo que yo veo es, ¿cómo fregados vamos a hacer para en algún futuro ahora desfracturar esas costillas de esas cinturas que ya están así como hormigas? Sí, claro. Un amigo que me dice, es que ya la están dejando como hormigas, entonces ya eso creo que, pues para mí en lo personal, ese tipo de complexión es una moda. Yo creo que las modas pasan, sí, pero un diseño clásico perdura por todo el tiempo. Entonces ahí es de donde ya puedes decir, la verdad es que esto, pues evidentemente no es una cirugía muy
toda la cirugía plástica implica mucha tecnología, muchos insumos, y eso es lo que la hace un poquito más cara, a diferencia de otros, por el tipo de desventajas. Además que se hacen en hospitales, que están certificados, y eso encarece el producto. Y de una u otra forma, pues tiene un beneficio, el cual pues es a largo plazo, ¿no? Y algo así, no, me la hago ahorita y en un mes otra y en otro, y no, pues... No, evidentemente la clave yo creo que es la selección del paciente. Eso es lo más importante. Si tú tienes una adecuada selección del paciente, qué paciente sí, y sobre todo que se va a beneficiar, ¿no? Porque si llega un paciente honestamente a mí a mi consultorio, yo quiero una cinturita así chiquititita y unas caderas así gigantescas, yo no lo puedo. No, o sea, pues no. No es mi target, no es lo que a mí me gusta. Yo creo que nosotros como cirujanos plásticos, lo primero que tenemos que hacer es hacer algo que nos guste. Entonces, a mí me gusta hacer cinturas chiquititas y caderas gigantescas, pues habrá gente que le gusta y que lo haga, ¿no? A mí honestamente no. Me gustan unas cinturas que vayan en proporción con la cadera, con el tórax. Con la pierna también. Exactamente, porque ¿cuántas veces hemos visto caderas gigantescas, glúteos una gigantes piernita así. y piernas súper delgaditas, ¿no? Entonces, honestamente y creo quiero que me se ve fracture mal. las costillas, tú dices, híjole. Híjole, no. Sí, es ver eso, ver proporciones del paciente. Yo creo que es lo fundamental. Y hay que insistir mucho, es selección y seguridad. Eso es lo más importante. La seguridad y la selección del paciente yo creo que es fundamental para todos, tanto para ellos como nosotros, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, el paciente, si le va bien, pues, nuestra recomendación más grande es el paciente boca a boca, redes sociales funcionan y todo eso, sí. Pero lo más palpable que puede tener un paciente es que diga, el doctor con el que me operé, un caballero, me fue muy bien, no tuve ningún problema, y la cirugía de costillas la dejan de satanizar. Ahora, otra de las preguntas importantes que también el doctor Raúl habla mucho, el dolor, ¿no? Sí. O sea, ¿duele? Pues claro que duele, pues todo duele, o sea, una cesárea duele, una fractura de nariz también, o sea... A ver, es una cirugía. Es una cirugía. De entrada es una cirugía. ¿Me va a doler? Sí, sí te va a doler. El dolor es muy subjetivo. Lo que a ti te puede doler muchísimo, a mí no me puede doler o viceversa. Entonces, es una cirugía que sí duele, no es una cirugía que sea intolerable. Si fuera un dolor intolerable, pues, ¿quién se operaría? Nadie, ¿no? Sí duele, pero hay una curva del dolor y la verdad es que con los medicamentos, con los protocolos analgésicos que estamos utilizando actualmente, la verdad es que sí es incómodo, pero no es nada intolerable, sobre todo las primeras 2 semanas. Y además es un dolor gradual, ¿por qué? Porque tú estás angulando la fractura. No es como que la dejas así y ya, es una fractura que va progresivamente cerrándose hasta donde tú quieras. Obviamente no es hasta así, ¿no? Sí, no. Entonces eso va a generar un dolor progresivo. La osificación ósea tarda entre 14 a 21 días, que es hasta el tiempo, ¿no? La faja se deja hasta 3 meses, bien, o hay quienes dicen que 6 meses para que quede completamente estable. Hay quienes dicen, no, pues, ¿para qué le dejo tanto tiempo la faja? Mejor se las quito y de volada. Pues sí, la verdad es que sí, pero yo creo que si le ofrecemos seguridad a las pacientes, y creo que yo antes decía, quitar las costillas, sí hay sus indicaciones, claro que sí, pero yo creo que si hacemos cirugías cada vez más seguras, en hospitales más seguras, las pacientes les va a ir excelente. Y de mínima invasión. O sea, yo creo que te ha tocado ver las cicatrices de las costillas. Digo, habrá pacientes que cicatrizan increíble y son muy poco perceptibles. Que quisiéramos de esas en todas las consultas. Pero ya a mí me ha tocado ver pacientes que se le han hecho resecciones de costillas con cicatriz hipertrófica. ¿Y cómo la vas a quitar? No hay forma. O sea, puedes mejorarla, puedes medio disimularla con procedimientos, con tecnología, con medicamentos, pero al final del día va a ser una cicatriz que siempre se va a ver. Entonces, con la fractura de costillas es una punción. Y una punción que ni se ve. Sí, es una punción, o sea, no te va a dejar cicatriz. Ojo, la punción es por un tipo de punta que se creó para no generarla, o sea, que es una punta especial para poderlo quitar y disolver, ¿no? Porque no, o sea, no cualquiera. He visto el otro día en el chat de Contorno de Internacional de Dr. Manzanera, subieron un video de un cirujano no plástico que estaba haciendo la técnica vendiéndosela a otros que no son cirujanos plásticos, pero que hacen intrusionismo. Sí, yo creé esta técnica. No, hombre, no, de verdad nunca me había reído tanto de tanto intrusionismo y tanto descaro ante eso. Evidentemente,
ni siquiera estaban haciendo el procedimiento en un lugar seguro, desde ahí. Y los médicos, pues... Y esto te estoy hablando que no solo pasa en México, o sea, pasa en todo el mundo, Latinoamérica, en todo, hasta en Estados Unidos, que claro. tienen regulado todo eso, entonces... Sí, a ver, me gustaría explicar de manera muy breve la técnica para los que no la conocen bien. Es una técnica en donde habitualmente se fracturan las últimas 3 costillas. Habitualmente se puede hacer más, se puede hacer anterior, pero la técnica consiste, como bien lo mencionas, con una aguja, es una punta, no es una aguja. Con una aguja especialmente diseñada va conectada al piezotomo y se hace una fractura unicortical. O sea, vamos a respetar la cortical posterior, que es la que a nosotros nos preocupa, ¿no? Entonces, una vez que tienes un adecuado puntilleo de toda esa cortical, el esfuerzo que tienes que hacer es muy suave y normalmente se oye un clac. Pero no es ese clac que ya vimos en el video, que como si fracturaras una costilla o un hueso de pollo, ¿no? Sí, no. A veces que es muy sutil, hay veces que no se puede escuchar, pero básicamente en eso Pero se puede ver en el ultrasonido, Sí. y eso... Ahora, ya hablamos de la técnica, siempre se tiene que corroborar el sitio de fractura y la integridad de la pleura con ultrasonido. Esto es súper importante. Si tú no ves el sliding pleural o no ves la fractura, algo está mal y regrésate. ¿Sale? Entonces eso es bien importante. Son pasos de seguridad que tenemos que ver, y eso es una parte que encarece la cirugía, porque muchos dicen, ¿y qué es eso del piezotomo? Bueno, pues es un instrumento que corta el hueso de una forma. No es lo mismo cortar, lo que le digo a los pacientes, no es lo mismo tener una mantequilla congelada, córtala con un cuchillo, el más filoso que quieras. Claro. No vas a poder. Ahora corta esa mantequilla guardada en el refrigerador. Es lo mismo, así se parte el piezotomo. Ese tipo de herramienta que se utiliza mucho para nariz, se utiliza mucho para trépanos, para muchas cosas, pero la verdad es que una de las funcionalidades que ahorita se usa, pues es la fractura costal. La fractura de costal. Y la verdad es que se usa muy bien. El dolor, pues es controlable de una u otra forma, pero eso es como increíblemente benéfico. Yo la verdad es que a las pacientes que se los he hecho, el seguimiento es puramente muy bueno, todas están muy felices, todas muy contentas, no hemos tenido ninguna eventualidad, bendito sea Dios. Sí hemos revisado pacientes de otros médicos del medio intrusionismo o no, pero pues yo creo que es cuestión de hacer la curva, ¿no? Y explicarle al paciente, que estar muy bien en contacto, porque sí tengo muchos pacientes que me dicen de entrada, no, ni me vaya a querer quitar las costillas. No, pero espérate, o sea, no es como que para todos sea eso, ¿no? Entonces, no, hemos platicado, no satanizarla. Sí. No satanizarla en 2 aspectos. En que es una cirugía de mucho riesgo, no, es una cirugía mínimamente invasiva que tiene ciertos riesgos, y 2, no te va a dar resultados falsos o exagerados. Si tú la haces de una manera adecuada, si tú vas controlando la presión a la que va mejorando el corset, no es solamente costillas, es lipoinyecciones, es abdominoplastías, plicaturas, etcétera. O sea, no te va a dar resultados exagerados. Eso y además se tiene que agregar un corset, ¿no? El corset es sumamente importante porque no es como que la fractura quede volando y ahí, ¿no? Sí las puedes dejar, si le haces una abdominoplastía, en teoría no se les debe de poner la faja inmediatamente porque pues puedes matar el colgajo que estás haciendo por la abdominoplastía, pero si es una lipo convencional, bueno, ya no hacemos convencionales. Sí. Eso es una de las preguntas, ¿no? Transgeneracionalmente, cuando iniciabas tú eso, a mí en la residencia, a mí en lo personal, a mí me dijeron, tú no puedes hacer liposucciones con tecnología hasta que salgas o ya que hayas hecho una buena curva de convencional, porque tienes que saber disecar los planos. O sea, eso es fundamental, eso es la base, ¿no? O sea, a mí me tocó todavía saliendo de la residencia hacer liposucción con jeringa, imagínate. Sí. ¿Cuánto nos tardábamos? Nos tocó cuando empezó la liposucción de alta definición. Y ahorita ya andas haciendo costillas y body tie. No, y es una curva. O sea, no sé si te ha tocado ver también en la playa, sobre todo, ¿no? O sea, liposucciones de alta definición que dices... Qué bárbaros, o sea, esta paciente se mueve y como holograma. Qué mal se ve, unas líneas súper marcadas, muy artificiales, muy poco natural. Y parte de esta evolución, sí valdría la pena mencionarlo, es las técnicas de infiltración de grasa en los músculos. Tenemos en todos los grupos musculares, en deltoides, en pectorales, en rectos, en longuísimos, o sea,
Digo, glúteo es esa parte porque no se hace intramuscular, Es pero una parte, sí, fundamental, que controversia, porque si una vez una persona dice, oiga, doc, pero si me lo pone en el recto, no me lo puede poner en el glúteo para que se vea muy redondo y... no, a ver, eso es algo relativamente reciente, Sí. porque la enseñanza tradicional te decía que tenías que inyectar la grasa En dentro del el- músculo glúteo mayor. Y se tenía que sentir. Y sentía, y tú te la sentías y pierna se veías. movía y... Exacto, eso fue lo que a mí me enseñaron, ¿no? Y entonces, de repente va pasando el tiempo, se hacen estudios y nos damos cuenta de que... Medicina basada en evidencias. Exacto, esto es un riesgo. El hacer la inyección intramuscular es un riesgo que te puede llevar a complicaciones graves, incluso la muerte del paciente. Entonces, hablando de tecnologías, ¿no? No solamente es para hacer liposucción, sino para hacer la lipoinyección. Yo ya llevo unos años haciendo te ha tocado verlo, ¿no? La lipoinyección guiada por ultrasonido, que a mí me parece que te da muchos mejores resultados. Número uno, más seguridad. Eso es lo fundamental. Y para los dos, paciente Para y paciente y el para el doctor, sí. cirujano. Número uno. Número dos, te da mucho mejor resultado porque tú estás viendo en dónde estás infiltrando esa grasa. ¿A dónde se está yendo? Exactamente. Tú lo puedes corroborar. Entonces, mejores resultados con menos volumen. Mayores volúmenes de lipoinyección, mayor riesgo de complicaciones. Y además, en esa parte y en ese plano que es la fascia profunda, se ha demostrado que tiene mayor durabilidad el injerto graso. Claro. Entonces, de una u otra forma, pues no es un injerto de una grasa porque se absorbe un porcentaje, pero también se ha demostrado que se absorbe un poco menos si los pones en esos planos guiados por ultrasonido y a fin de cuentas le dura más. Sí. Y al paciente, bueno, si haces una buena lipotransferencia en el cual no se ve totalmente asimétrico, mucho glúteo, poca pierna, Exacto. una discrepancia 2-1 de glúteo-pierna, pues también Sí, claro. no debe ser tanto, a veces 3-1, 4-1, pues no, o sea, debe ser algo totalmente elegante y Claro. sui generis, ¿no? Entonces yo creo que es como una de las partes importantísimas. Oiga, Doc, pues de verdad que nos podríamos quedar hablando de esto muchísimo, horas, pero yo creo que una de las partes importantes o algo que te gustaría concluir para decirle a toda la gente que nos pueda ver o poderse adiestrar o conocer de esto, ¿no? Miren, lo primero es que la gente en general que conozca el procedimiento, que ya lo mencionamos, no se satanice, es un procedimiento que es muy seguro y honestamente los resultados son espectaculares. O sea, hemos tenido muy buenos resultados a través de estos más de 10 años, pero en el último año, esta revolución que ha dado la cirugía de costillas te da resultados que no te los da otra cosa. Lo platicamos, ¿no? Te voy a comentar el caso de la última paciente que la vi la semana pasada. Ya le habíamos hecho liposucción, tuvo bebés, hicimos abdominoplastías, le hicimos liposucción y nada más no mejoraba la cintura. Lleva 4 o 6 semanas, no recuerdo exactamente. Y no, hombre, el cambio en la cintura es espectacular. O sea, sí que se vayan con esa idea, no es algo exagerado, es algo muy seguro y la verdad es que hay que informar a los pacientes sobre esto, ¿no? Sí, yo creo que es una parte importante y bueno, yo que soy alguien joven en este rubro y lo hago de una forma cotidiana, la verdad es que cada vez más pacientes nos lo piden, pero cuando oímos a alguien que lleva mucho tiempo haciendo contorno y todavía dice algo espectacular, pues genera un poco más de seguridad a los pacientes, a los médicos, no satanizar todo ese rubro y yo creo que si tenemos la característica de que nosotros tenemos medicina basada en evidencias, o sea, nosotros tenemos que estudiar mucho, ver, analizar, conocer conceptos de anatomía. Hasta la fecha no nos dejarás mentir que, bueno, sigue revisando conceptos de anatomía, que esto nos los dan en los primeros semestres de medicina Claro. general, pero lo sigue revisando porque la anatomía en cada uno varía y aún así como varía, pues ya a veces no llega una paciente con una anatomía única, o sea, ya llega una paciente que le han hecho 2, 3, 4 cosas o asimetrías, entonces ya entra ese rubro, ¿no? Sí, o hay pacientes que luego no te dicen que les hacen cosas, ¿no? O ella misma no te dice y tú a la hora, híjole, ya no tiene ni costillas Sí. y te las quiero fracturar. Entonces, por eso del conocimiento anatómico es muy importante y obviamente va de la mano con la tecnología. Por eso hay que pedir nuestros estudios, nuestras tomografías con reconstrucciones y tú identificas, a ver, me ha tocado varias, y no poquito, así a pesar de que es muy raro, me ha tocado varias pacientes con 13 costillas.
Ya nos tocaron pacientes que la costilla 12 hipoplásica. Entonces, esto nos ayuda a tomar decisiones, a ver cuáles sí y cuáles no voy a fracturar. Y sobre todo, pues es por cuestión de seguridad. Una gran diferencia que yo vi en mi adiestramiento de resección de costillas, que es resección de quitar costillas, y remodelación de costillas, que es fracturarla. En la resección de costillas te decían, solamente tienes que palparla, identificarla, verla. Pero ya cuando se hicieron estudios y vieron complicación tras complicación, hay estudios que avalan la resección de costillas, pero es para pacientes transgénero y que se demostró en el 87 por un doctor brasileño. Silakis, también brasileño, habló de eso para pacientes transgénero. Pero la revolución fue en un ruso, el cual el doctor Kutsaev habló de la remodelación costal, que ya se popularizó y ya Manzaneda la hizo un poquito más sencilla para todos, pero de una otra forma la investigación se ha ido como cada uno y ha sido estudiando. Entonces, al hacerla como más segura, se ha identificado más cosas, más seguridad, mejores resultados y a la hora de la hora, pues tener al paciente completamente seguro, ¿no? Sí, claro. Al final del día, yo creo que son dos cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Uno, la seguridad. Insistimos mucho en esto porque hay mucha gente que no es cirujano plástico y se pone a hacer estas cosas y es cuando vienen los resultados desastrosos. Por eso está tan repetitiva esa palabra aquí, ¿eh? Grábenselo. Seguridad. Sí. Y dos, buenos resultados. Sí. Si tú haces un procedimiento seguro y que te da buenos resultados, pues obviamente lo vas a hacer muy reproducible. Sí. Pues bueno, la verdad es que muchas gracias a quienes sintonizaron el podcast del día de hoy de seguridad en cirugía de costillas de una forma transgeneracional. No me queda nada más que agradecer al doctor Luis Miguel Cornejo, que también lo pueden seguir en sus redes. La verdad es que es un extraordinario cirujano, gran maestro mío. Le he aprendido muchísimo y pues bueno, la verdad es que estoy tan agradecido con él en muchos rubros de que pues sea la apertura y podamos hablar un poquito de esto, que algo que yo aprendí hace también poquito tiempo y eso lo hago y el doctor también lo hace y es una parte que se coincide y está, la verdad es que increíble, ¿no? Entonces, Doc, ¿algo que quiera concluir? No, pues nada más agradecerte la invitación, Adán, y sobre todo que se pongan a investigar sobre este procedimiento. Y bueno, ya tendrán nuestros datos y cualquier duda que las podamos ayudar, con gusto las podamos resolver. E investigar, o si no investigar, pues preguntar, ir a consulta, no tratar de solucionarlo por redes sociales. Es una forma muy fría, ¿no? Sí, no, yo creo que las redes sociales te pueden orientar bien, pero habitualmente hay un sesgo muy importante, ¿no? Sí, entonces una consulta creo que no. Yo creo que la consulta es lo mejor y hablar con un experto, sobre todo hablar con gente que realmente hace el procedimiento. No satanizarlo. Pues Sí. bueno, chicos, todos muchísimas gracias. De antemano, pues síganos sintonizando en nuevos podcasts y gracias por esta apertura, ¿no?